Y ahora, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. 15 vibrantes minutos para que toda Iberoamérica se atreva a preguntar lo que siempre ha querido saber sobre la Biblia. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Tiro al Blanco. Donizetti Barrios les da un abrazo fraternal. Rompecostillas en el nombre de Jesucristo. Qué bueno encontrarnos con ustedes. Muchas gracias por estar en la sintonía. En este programa, ustedes pueden preguntar lo que siempre han querido saber sobre la Biblia. Y por eso tengo a mi lado al erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, Carlos Fuchán. Carlos, bienvenido a Tiro al Blanco. Muchas gracias, Donizetti, en estar nuevamente en este programa maravilloso en donde toda Iberoamérica tiene la oportunidad de hacer sus preguntas, aquellas cosas pues que nunca uno se atrevió a preguntar por timidez o por evitar conflictos, ¿verdad? Nuestra unidad móvil siempre va a estar allí ayudando a estos entrevistados a que formulen sus preguntas. Y para ello ya tenemos ubicada a Carolina Laura Anzuini con la unidad móvil de Tiro al Blanco. Carolina, adelante con el entrevistado. Muchas gracias, Donizetti. En esta oportunidad me encuentro junto a la unidad móvil de comunicaciones de Tiro al Blanco. Y a mi lado tengo una amiga. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ingrid Fuentealba. Ingrid, bienvenida a Tiro al Blanco. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, gracias. Eres de Chile por tu tonito, ¿no es cierto? Sí, yo soy de Chile, de Santiago de Chile, de la capital. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer, pero generalmente lo que leo son novelas románticas, porque me gustan las novelas de corte romántico. Es eso lo que generalmente leo en realidad. ¿La Biblia has tenido oportunidad de leerla? Sí, he leído la Biblia bastante. ¿Tienes alguna pregunta para formularnos en este momento? Sí, tengo una pregunta. Adelante con tu pregunta. Mira, yo siempre tenía una duda en relación a lo que es la salvación, porque hay mucha gente que habla de que la salvación va a ser según lo que cada ser humano haga durante la vida, bueno, malo, se van a medir las cosas desde ese punto de vista. Como también se habla de que la salvación va a venir no por lo que uno haga, sino por la cercanía que uno tenga a Dios. Y esa es la duda que yo tengo, ¿cómo va a ser la salvación realmente? Si va a ser por lo que uno haga o si va a ser por la cercanía que uno tenga espiritualmente con Dios. Lo que tú nos quieres decir, Ingrid, es que si la salvación es por obras o por gracia. Exactamente, eso es lo que quiero preguntar. Ingrid, muchas gracias por compartirnos esa pregunta y para poder dar respuesta a tu interrogante, vuelvo contigo a Estudios Donizetti. Clarísima entonces esa pregunta que han formulado. ¿La salvación es por obras o es por gracia? Ya vamos a entrar entonces con la respuesta, pero antes un anuncio. ¡Abuelo! ¡Qué regalo más lindo! La Biblia textual. Así es, Andrea. Tienes en tus manos la traducción más depurada que existe en español de la palabra de Dios. La Biblia textual. ¿Esta es mejor que la que hemos usado durante tantos años? Por supuesto. Aunque esta antigua versión ha sido la de mis afectos, debo reconocer que su base textual no es tan fidedigna. ¿Cómo es eso, abuelo? Claro, esta vieja versión se basó en apenas media docena de manuscritos del siglo XII que en tan solo 5 meses compiló el humanista Erasmo de Rotterdam por allá por el año 1500. ¿Y la Biblia textual, abuelo? Bueno, gracias a los hallazgos de la arqueología bíblica, tenemos esta bendición de Dios, que es el resultado de la evaluación de más de 5.000 manuscritos, algunos hasta del siglo II, muy cercanos a los originales de la Santa Biblia. Teníamos en Tiro al Blanco la pregunta, ¿la salvación es por obras o por gracia? Resulta que el apóstol Pablo dice, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que la salvación es por gracia y que es por medio de la fe y que esa fe no es algo que depende de nosotros, sino es algo dado por Dios. Pero luego, cuando la gente abre su Biblia en una epístola que se llama Santiago, encuentran con que el apóstol está diciendo, oiga, ¿usted tiene fe? Pues lo felicito.
pero eso no le sirve de nada. Necesita acompañar la fe con obras. Y si alguien tiene obras, no le sirve de nada. Necesita acompañar esas obras con fe. Entonces uno dice, ¿por qué se contradicen Pablo y Santiago? ¿Qué pasa aquí? Al fin, ¿qué? ¿Me salvo porque hago buenas obras y al final Dios me premia con la salvación? ¿O me salvo porque Dios me regala a mí la salvación y no necesito hacer buenas obras? Carlos, está buena esta pregunta, ¿no? Es plomo duro, como tú siempre te preocupas de ahondar, ¿verdad? Sí. Pero es bueno siempre ahondar y ser incisivo en la pregunta, porque esta es una pregunta que ha traído de cabeza a través de los años a todos los lectores de la Biblia. Inclusive me dicen que Martín Lutero, cuando encontró la epístola de Santiago, arrancó esa página. Esa es la anécdota, sí. Diciendo que no le gustó. Que estaba hablando babosada Santiago, que él estaba de acuerdo era con Pablo y no con Santiago. Sí, bueno, en primer lugar tendríamos que decir que Lutero estaría de acuerdo con Jacobo, no con Santiago, porque recuerda, Donizetti, que el nombre Santiago viene de una deformación de Jacob, y allí se le puso hace algunos siglos atrás la palabra santo, y entonces se deformó Jacob en Santiago. Tomó esa deformación fonética que no está en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. La epístola se debe llamar epístola según Jacobo o epístola de Jacobo. Correcto. Que era el hermano del Señor. Entonces, esta propuesta que nos hace la epístola de Jacobo tiene que ver con el destinatario de esa epístola. Todo lector bíblico, antes de hacer cualquier evaluación sobre la doctrina involucrada en cierta y determinada parte de la Biblia, tiene que ubicarse en el sentido de a quién está dirigida esa porción de la Escritura, porque no toda la Escritura está dirigida primariamente, por ejemplo, a la Iglesia, así como no toda la Escritura está dirigida primariamente a Israel. Primariamente, dice usted. Primariamente, porque toda la Escritura es útil para instruir, para redarguir en justicia, pero no toda la Escritura está dirigida en una propuesta única hacia un grupo de personas. La Biblia, por ejemplo, nos habla de que Dios habla a Israel, de que Dios habla a los ángeles y a los arcángeles, de que Dios habla a la iglesia, habla a los gentiles, ¿verdad? Entonces, vemos que una de las cosas más importantes para entender la doctrina es ubicarnos como destinatarios. Sí, ¿para quién va ese mensaje? Por ejemplo, quién va ese mensaje? Ese mensaje es para los padres. Yo no soy papá, un ejemplo, ¿verdad? Exacto. Entonces, en este sentido, pues vemos que hay diferencias de destinatarios. Y esto es lo que pasa en Jacobo y en la epístola a los romanos o a los efesios también, porque dice que el hombre no es justificado por obras, sino por fe, dice el apóstol Pablo. Y Jacobo dice que la fe sola no justifica, sino que las obras muestran la fe que justifica. En realidad no hay ninguna diferencia en eso, excepto en los destinatarios. Y los destinatarios de la epístola de Jacobo son las 12 tribus de Israel que están en dispersión. Allí el apóstol habla de los ricos opresores, de los hermanos, de las almas adúlteras, habla de toda esa nación, de toda esa policromía de nación israelita, ¿verdad? Pueblo rebelde y contradictor sobre el cual Dios extendió su mano durante siglos y sin que lo hubieran oído. Entonces el apóstol Jacobo hace esta seria advertencia a la gente que se creía que por ser descendiente de Abraham ya tenía la condición, digamos, de fe que le garantizaba su acceso a Dios. Y le decía, no, si usted me tiene que mostrar por medio de las obras su fe. Y esto ocurre en los cristianos. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe para buenas obras. O sea, Dios preparó nuestras obras de antemano para que anduviéramos en ellas, las preparó después que preparó nuestra salvación. De manera que no hay una contradicción en sí. Una cosa es el pueblo de Israel en relación con la fe del Mesías que como nación debían tener por ser pueblo electo de Dios, porque Dios se había manifestado, y otra cosa distinta es la fe que nos propone Dios por su Espíritu Santo como un don a aquellos que no le conocíamos. Cuando Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces,
nos sentamos en eso es radical. Nos salvamos porque la salvación es un regalo, nadie se la gana. Es un regalo gratuito, ni siquiera es un regalo, porque un regalo, por ejemplo, que yo te hago a ti, Sí. Donizetti, implicaría que tú me hicieras un regalo de regreso a mí. Hay un intercambio en eso. La Biblia ni siquiera plantea un regalo, dice regalo gratuito, o mejor traducido, dádiva. De manera que la salvación es una dádiva de Dios que no admite ningún tipo de pago, no puede ser sino la alabanza, frutos de labio que confiesen su nombre y alabanza a Dios por la gracia que hemos recibido. Las buenas obras son consecuencia de haberme salvado, no la causa, Sí, no el motivo. no el motivo. No el motivo, sino es el resultado de ser salvo. La persona es andar en buenas obras. Ya. Ese es. O sea, evidencia que se salvó en que anda en buenas obras. Así es. Y el otro, el judío, se le exige que tenga fe y que esa fe sea manifestada por medio de obras a causa de la relación que tuvo con su padre, con el Padre de él, con el Padre Celestial, en relación a la creación y al trato que tuvo Dios con Israel. Claro. En cambio, nosotros se opera otra cuestión distinta y novedosa, que es la nueva criatura, el engendramiento, como un ser esencial, hijo de Dios, no simplemente contrato. Dios nos empieza a tratar a nosotros después que somos hijos. Empieza a tratar con nosotros. Primero se opera el nuevo nacimiento, después viene el trato. Con Israel, la fe opera como un patrimonio nacional a causa del trato que Dios tuvo con Israel a través de los siglos. Entonces hay un nuevo nacimiento en una persona que ha recibido la salvación de Dios. Y como ha habido un nuevo nacimiento, comienzan a verse obras que testifican que nació de nuevo y que ya tiene la salvación. Exactamente, y esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así está en Efesios 2:10. Así es, y dice que somos salvados para buenas obras, no por buenas obras. Para buenas obras. Para buenas Las obras. cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Exacto, entonces si uno analiza los dos destinatarios, no hay ninguna contradicción en la palabra, y como siempre, esta sale triunfante, limpia y clara. Era una aparente contradicción, aparente, una paradoja. Sí, el lector bíblico debe tener mucho cuidado con esas aparentes contradicciones porque resulta que después terminan siendo complementarias. Y esto muchas veces sucede, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, suceden distintas aparentes contradicciones que no lo son puntos de vista de los tres evangelistas que van narrando los hechos conforme su punto de vista y que después, por la maravillosa dirección del Espíritu Santo, terminan complementándose. Y ahora en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. Los 60 segundos que nos quedan es para el resumen. Entonces, resumamos la pregunta. ¿Uno se salva por obras o por gracia? El resumen es... La salvación es siempre por gracia. La salvación del hombre es por pura gracia de Dios. Las obras son una consecuencia de haberme salvado. Exacto, y muestran la fe. Y muestran que hay fe en mi Y corazón. muestran la fe que hay en el corazón. Entonces le dice, muéstrame tu fe por las obras que haces. Ahí está la respuesta entonces de labios de Carlos Fuchán. Oiga, a la persona que nos hizo esta pregunta y quienes también tenían este interrogante, no es que usted se porte bien a ver si al final como premio le dan la salvación. Es que a usted le dan la salvación antes de entrar en la competencia, ya es ganador antes de que entre a la competencia y usted hace buenas obras como consecuencia de esa salvación que ha obtenido. Nos despedimos entonces. Carlos Fuchán, muchas gracias por estar en Tiro al Blanco. Un verdadero placer de haber estado aquí y un saludo a todos los radioescuchas de Tiro al Blanco. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Recuerden todas sus inquietudes, estamos prestos para resolverlas. Donizetti Barrios les dice que es el deseo de Dios y el mío, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Y hasta aquí, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Escríbanos sus preguntas e inquietudes sobre la Biblia a tiroalblanco@labiblia.org y visite nuestra página en internet www.labiblia.org. Tiro al Blanco es una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.